Saludos a todos y bienvenidos a mi presentación para la asignatura de Historia de América del Norte, que lleva por título La esclavitud blanca como herramienta de propaganda en la Guerra Civil Americana. La presentación está organizada en 4 partes. En esta primera parte ofreceremos una presentación y descripción de la imagen que vamos a analizar. El 30 de enero de 1864, el semanario neoyorquino Harper's Weekly, que estaba firmemente comprometido con la causa unionista, publicó un editorial en el que se denunciaba, cito, la despreciable historia secreta del sistema esclavista. En este editorial se llamaba a todos los amigos de la libertad y los derechos humanos a defender la libertad de expresión del movimiento abolicionista, al tiempo que se denunciaba la infamia de la esclavitud y apelaba a sus lectores a reconocer que no sería posible alcanzar una paz honorable salvo mediante la aniquilación de un sistema que desafiaba las leyes de Dios y atentaba contra la decencia y humanidad del pueblo americano. El editorial, titulado Niños esclavos, iba acompañado del grabado que veis en la figura número 1 a la izquierda, donde se mostraba a un grupo de exesclavos originarios de Nueva Orleans que estaban de gira por la ciudad de Nueva York. Esta imagen venía acompañada de una carta al editor donde C.C. Lee, en representación de la organización abolicionista National Freedmen's Relief Association, fundada en 1863, presentaba a los protagonistas de la visita a los lectores del semanario. En su carta anunciaba la presencia en la ciudad de los niños liberados por el coronel Hanks, responsable del establecimiento de la primera escuela para niños exesclavos emancipados en el estado de Luisiana, y anunciaba la puesta a disposición del público de reproducciones de la ilustración central y de fotografías individuales de los miembros de la expedición en forma de tarjetas de visita. Se anunciaba también que todos los ingresos recaudados irían destinados a la construcción de escuelas en la ciudad de Nueva Orleans. En esta presentación vamos a analizar una de esas fotografías, obra del fotógrafo Charles Paxton. En esta diapositiva me ha parecido interesante presentar el texto íntegro del editorial con el que se presentaba la campaña, pero si queréis consultarlo en la sección de fuentes y bibliografía del final de la presentación, tenéis acceso a la referencia bibliográfica. Aquí tenemos la imagen seleccionada. Se trata de una tarjeta de visita de reducido tamaño, 10 por 6 centímetros, que muestra una fotografía de estudio de 3 niños de tez blanca que se nos presentan con sus nombres, Rosa, Charlie y Rebecca. Los 3 niños aparecen de pie, recubiertos cada uno de ellos y arropados por una bandera de la Unión. Debajo se muestra el texto Nuestra protección, y debajo del nombre de los niños se nos dice que son niños esclavos de Nueva Orleans. En el reverso se nos informa, en esta parte, de que la recaudación íntegra por la venta de estas fotografías se dedicará a la educación de personas de color en el departamento del Golfo bajo la comandancia del general Banks, y también se nos informa de la autoría de la fotografía. Por este número sabemos que la fotografía forma parte de una serie más amplia. Con todos estos elementos, niños, tez blanca, banderas, protección, niños esclavos de Nueva Orleans y educación, tenemos ya suficientes pistas para adentrarnos en el siguiente bloque, que nos ofrece las claves interpretativas en los que vamos a tratar 4 grandes temas asociados al tema general de la esclavitud, como son la educación, el abolicionismo, la construcción de jerarquías raciales y el patriotismo. En este punto me parecía interesante insertar 2 imágenes de la misma serie muy diferentes a la anterior. Como veis, en estas 2 fotografías los niños ya no aparecen recubiertos por la bandera, y en la fotografía de la izquierda además aparecen acompañados por uno de los adultos, y si os fijáis, todos ellos, todos los protagonistas de la fotografía, tienen libros en las manos. En la carta al editor enviada por la organización abolicionista que promovía la campaña, los lectores tenían la oportunidad de conocer a estos niños antes de ver las fotografías en el estudio. Estos textos que reproduzco aquí por su interés estaban teñidos de una fortísima carga emocional y describían la trayectoria y la vida familiar de los niños en el contexto del sistema esclavista. Se nos presenta aquí a las 2 niñas, Rebecca, que es descrita como esclava en la casa de su propio padre y a todos los efectos perfectamente blanca.
Es muy interesante cómo se describe su complexión carente del mínimo rastro de sangre negra. Y cómo se habla de que en los pocos meses que ha podido ir a la escuela ha aprendido a leer bien y escribe casi con tanta claridad como cualquier niño de su edad. También se nos refiere las circunstancias de vida de su madre y de su abuela. Y después tenemos a Rosina, una niña más pequeña, sobre la que también se enfatiza su complexión clara, su pelo sedoso, que su padre combate en el ejército rebelde, que tiene una hermana tan blanca como ella y que es hija de una mulata de Nueva Orleans que vive en una cabaña humilde. La descripción del único niño de la imagen, Charles Taylor, también es muy interesante. Se nos dice que tiene 8 años, de facciones muy claras, tiene pelo lacio y sedoso. 3 de cada 5 niños en cualquier escuela de Nueva York son más oscuros que él, pero este niño blanco, según sus propias palabras, ha sido vendido 2 veces como esclavo. Primero por su padre y propietario, a un comerciante de esclavos que los vendió al señor Thurhill de Nueva Orleans. Este hombre huyó al aproximarse nuestro ejército y sus esclavos fueron liberados por el general Butler. El chico es claramente inteligente y pese a llevar en la escuela menos de un año, lee y escribe muy bien. Su madre es una mulata a la que le vendieron una hija antes de abandonar Virginia y un hijo que según cree sigue en Virginia. Es muy interesante aquí la inclusión de las referencias a la venta del niño no solo una sino 2 veces en el mercado de esclavos y la referencia última a la madre y a la fragmentación familiar que era tan característica de la vida de los esclavos que eran vendidos. En esta segunda parte quiero ofrecer algunas claves importantes para acercarnos a una interpretación correcta de la imagen. He dividido este bloque en 4 partes diferentes, una referente a la esclavitud y la importancia de la educación, otra referente al movimiento abolicionista, una tercera parte referente a la construcción de jerarquías raciales y por último un pequeño apartado dedicado a la aparición de un patriotismo comercial durante la Guerra Civil. En esta sección analizaremos la relación entre la esclavitud y la educación como mecanismo de control y resistencia. En esta asignatura hemos visto cómo durante los siglos XVII y XVIII la esclavitud se había convertido en una institución clave para las economías coloniales y de hecho en una institución central en el desarrollo de la economía norteamericana entre 1700 y el estallido de la Guerra Civil. El establecimiento progresivo de un sistema de esclavitud perpetua a finales del siglo XVII quedó institucionalizado como sistema hereditario a partir de la aplicación de un principio jurídico conocido como partus sequitur ventrem, por el cual el estatus jurídico de la descendencia como personas libres o esclavas quedaba vinculado a la condición de la madre, es decir, que si la madre era esclava, toda su descendencia sería esclava. La aplicación de este principio obviamente no solo facilitaba la rápida identificación de la descendencia de un propietario de esclavos, porque es más fácil identificar a la madre que al padre, sino que además permitía identificar rápidamente a los descendientes de cualquier mujer esclava como propiedad del amo y por tanto como mercancía susceptible de ser vendida. A la derecha he incluido 2 imágenes. La imagen de abajo es la primera de estas leyes, la legislación de Virginia del año 1662, en la que se consagra este principio, y la imagen de arriba es una caricatura burlesca donde se nos representa a un comerciante de esclavos, a un propietario de esclavos, vendiendo a su propia descendencia. Es muy importante que no perdamos de vista que la esclavitud a lo largo de toda la historia del país fue fundamentalmente un negocio. Sabemos que el compromiso constitucional se había fundamentado sobre la admisión de la esclavitud como un sistema de organización económica y social válido, a pesar de que desde el principio existieron y se plantearon serias dudas sobre su moralidad. Sabemos que la cláusula de los 3/5 y la intervención del gobierno federal en la compensación y devolución de esclavos fugados habían sancionado la legitimidad de la institución esclavista. La primera ley de esclavos fugados que tenemos en el país, ya en la nación independiente, se promulga en el año 1793. El mandato constitucional había establecido a futuro, para el año 1808, la prohibición del comercio transatlántico de esclavos. Sin embargo, esto no impidió que a partir de ese momento el comercio de esclavos, tanto intra como interestatal,
se convirtiera en un negocio floreciente, vinculado naturalmente al potencial agrícola del país como potencia exportadora de algodón y azúcar. Sabemos, por ejemplo, que en 1830 la población esclava sobrepasaba los 2 millones de personas, triplicando la población esclava de 1790. Tampoco podemos olvidar en este contexto que la desaparición progresiva de la esclavitud en los estados del norte vino acompañada de una intensificación a lo largo de la primera mitad del siglo XIX de las campañas favorables a la abolición. Pero esto no quiere decir que con esto se pusiera fin a los prejuicios y la discriminación de la población afroamericana libre que vivía en los estados del norte. La relación entre amos y esclavos podía definirse como una relación de control y resistencia. La centralidad de la esclavitud para las economías del sur obligaba a los propietarios esclavistas a dedicar enormes esfuerzos a mantener este sistema. ¿Cómo lo hacían? Pues para ello recurrían a diferentes mecanismos que iban desde, por ejemplo, las patrullas, al uso de la religión, las conductas paternalistas, la promoción de ideologías racistas y, sobre todo, el uso de la violencia que estaba sancionado legalmente. El objetivo último de este sistema era garantizar el control absoluto del amo y la sumisión total del esclavo. Este sistema, que estaba basado en la legitimación de comerciar con seres humanos como mercancía, no solo imponía a la población esclava durísimas condiciones de vida, sino que además había naturalizado prácticas como la separación y disgregación familiar, que habíamos visto en la descripción anterior de Charles Taylor, y la progresiva naturalización de una visión jerárquicamente racializada del orden social, donde, como bien sabemos, la población negra ocupaba el escalafón inferior. En esta lucha, que evidentemente era desigual, los esclavos podían utilizar a su vez diversas estrategias para escapar al control de sus amos. ¿Cómo lo hacían? Pues para ello recurrían a prácticas que iban desde la inactividad fingida a la inutilización de herramientas de trabajo, el sabotaje o la huida, que era la más peligrosa. Pero a estas estrategias se añadían otras prácticas de índole más sociocultural, como por ejemplo el desarrollo de una religiosidad propia, el recurso a la educación clandestina y el passing social, es decir, hacerse pasar por blanco en el caso de aquellos esclavos que tuvieran un color de piel más claro. Desde el punto de vista de los propietarios esclavistas, la educación era una importantísima herramienta de control. Hasta el estallido de la Guerra Civil, la población afroamericana del sur se vio privada, de hecho, del derecho a una educación formal. Los blancos sureños veían en la educación y alfabetización de la población negra una amenaza, un acto muy peligroso para el orden social, dado que la propia perdurabilidad del sistema dependía del mantenimiento de la subordinación de los negros con criterios raciales. Además, en el conjunto de la sociedad norteamericana prevalecía todavía el ideal jeffersoniano sobre la inferioridad intelectual de los negros. Se consideraba que los negros no eran capaces de producir nada intelectualmente relevante. Por estos motivos, entre 1740 y 1860, prácticamente todos los estados esclavistas aprobaron un conjunto de leyes draconianas que prohibían enseñar a los esclavos y en algunos casos llegaban a prohibir que cualquier persona de color aprendiera a leer y escribir, independientemente de cuál fuera su estatus jurídico. Es decir, también se prohibía aprender a leer y escribir a las personas libres que fueran clasificadas como de color. Estas leyes, como por ejemplo la ley de Carolina del Sur de 1834 o la ley de Georgia del 1829, que entre otras cosas tiene por objeto limitar la circulación de material que fomentase la desafección entre los habitantes de color de este estado, limitaban el acceso de la población negra a la educación, autorizaban las multas y el uso de la violencia contra cualquier persona que enseñara a leer o a escribir o a una persona negra. Obviamente, en el fondo de todas estas prohibiciones subyacía el miedo a una rebelión. Os he copiado dos fragmentos a la derecha de las legislaciones de Virginia y de Georgia para que podáis consultarlas. Desde el punto de vista de los esclavos, sin embargo, la educación podía verse como una forma de resistencia. En el fondo, los temores de los propietarios no eran injustificados. En la diapositiva anterior hemos visto el momento en el que se captura a Nat Turner,
un esclavo que se rebela, y la rebelión de Nat Turner de 1831 fue uno de los acontecimientos centrales que llevó a muchos estados esclavistas a endurecer el control sobre sus poblaciones esclavas. Pues bien, a pesar de la existencia de todas estas restricciones contra la alfabetización, la población negra valoraba mucho la educación y a lo largo del siglo XIX se estableció en el imaginario afroamericano un fuerte vínculo entre alfabetización y libertad. La población afroamericana tenía motivos muy diferentes para aprender a leer y escribir. Desde querer aprender la Biblia de forma independiente para poder así refutar la justificación religiosa de su servidumbre, a cuestiones de índole más afectiva o pragmática, como por ejemplo poder comunicarse con miembros de su familia que hubieran sido vendidos y trasladados por la fuerza a otros estados, o incluso llegar a aprender a falsificar documentos para conseguir su propia libertad. En este marco legislativo tan estricto, la educación se convirtió paradójicamente en un bien que podía y debía ser robado, y de hecho quienes adquirían rudimentos de lectura y escritura se convertían con frecuencia en maestros improvisados de otras personas, frecuentemente en entornos privados como las cabañas de las plantaciones, si bien en las zonas urbanas sí que llegaron a operar escuelas clandestinas. Desde sus inicios, los líderes del movimiento abolicionista enfatizaron la centralidad de la alfabetización y el acceso a la educación como uno de los pilares de la emancipación. Y como veremos más adelante, durante la Guerra Civil la educación se convirtió en una herramienta de propaganda muy útil para la causa del norte. A la derecha os he reproducido un fragmento de una obra del activista abolicionista David Walker, donde se discute la educación, de hecho en términos muy emotivos. A continuación pasaremos a analizar los puntos principales del movimiento abolicionista. Desde finales del siglo XVIII, las numerosas rebeliones de esclavos en todo el territorio americano y el impacto combinado de las revoluciones americana, francesa y muy especialmente de la revolución haitiana, que concluye en 1804, espolearon el desarrollo de ideas abolicionistas en suelo norteamericano, dando lugar a la formación de organizaciones filantrópicas centradas en la incipiente lucha por los derechos civiles tanto de las poblaciones negras libres como de las poblaciones esclavas. Tras varias décadas centrada en un mensaje de abolición progresiva, la década de 1830 fue muy importante porque dentro del movimiento abolicionista nace una nueva ola caracterizada por una retórica mucho más radical que pone la emancipación inmediata como objetivo irrenunciable. Es el llamado inmediatismo. El auge de este sentimiento abolicionista vino a su vez acompañada de una proliferación de organizaciones antiesclavistas en todos los estados del norte. En esta época, los abolicionistas ya convertidos en activistas profesionales supieron utilizar a su favor todas las ventajas aportadas por la revolución de las comunicaciones y el transporte, entre las que cabe mencionar, por ejemplo, el abaratamiento de los costes en papel, la aparición de nuevas tecnologías de impresión o la mayor facilidad para difundir los mensajes gracias al acortamiento de las distancias. Y utilizan todos estos medios para la difusión de su mensaje en periódicos, libros, panfletos, tratados, novelas, ensayos, y comienzan a utilizar nuevas tácticas, como por ejemplo las campañas por correo o en prensa para la difusión de su mensaje. En esta época, el inmediatismo de las sociedades antiesclavistas se caracterizó por la adopción de un tono de cruzada moral que estaba muy inspirado en un movimiento de renacimiento evangélico conocido como el Segundo Gran Despertar, un movimiento de inspiración religiosa que se había caracterizado por la adopción de ideales reformistas y filantrópicos. El movimiento abolicionista va a adquirir en la década de 1840 una gran presencia y relevancia pública en el debate político, en parte gracias a la popularización de la literatura antiesclavista en el norte, como por ejemplo la famosa Cabaña del tío Tom. Para estos activistas, y en este contexto, la condena de la esclavitud se dibuja como un imperativo moral, y de hecho las campañas abolicionistas de esta época se centran en visibilizar las atrocidades del sistema esclavista
entre las que destacaban temas tabú, como por ejemplo la violencia sexual ejercida por los amos esclavistas sobre las mujeres esclavas para la producción de más esclavos. Así queda reflejado en esta obra que tenéis a la derecha, American Slavery as It Is, que era una compilación de testimonios en primera persona de ex-esclavos publicada en 1839 por la American Anti-Slavery Society, que era la principal organización antiesclavista del país. Un punto que me parecía muy importante resaltar era la importancia que tuvo la participación de las mujeres en la causa abolicionista. Esto se entiende si tenemos en cuenta que las mujeres habían ido quedando progresivamente excluidas del proceso político y marginadas de la cultura política del momento. Por lo tanto, se puede entender que encontraran en el abolicionismo una vía abierta a la participación política que les era vedada de otro modo. Esta participación de las mujeres en el movimiento abolicionista se hizo particularmente visible en el ámbito doméstico, escolar y caritativo. En el norte, las mujeres tuvieron un papel central en la causa, que frecuentemente recurrió a un lenguaje donde la abolición de la esclavitud se formulaba dentro de una ideología de reforma social más amplia. A la derecha tenemos a una figura importantísima del abolicionismo, la activista Sojourner Truth, que fue una de las primeras activistas en defender el uso de la fotografía como medio para la difusión del mensaje. Dentro de este bloque, en tercer lugar, quería tratar el tema de la construcción de una nueva jerarquía racial a partir de la década de 1850. Bien, si bien es cierto que el mandato constitucional que había establecido el compromiso de los 3/5 no obligaba per se a establecer distinciones raciales, desde sus orígenes sí sabemos que los recuentos de población habían introducido un criterio de clasificación racial vinculada al estatus jurídico de los individuos, tanto a efectos fiscales como de representación política. No obstante, la década de 1850 a 1860, cuando se publican los censos con los que se abre y cierra esa década, marca el inicio de un proceso de una profunda reorganización demográfica en el país. En este proceso se implican todas las ramas del gobierno. El censo de 1850 es muy importante porque se introduce la categoría de mulato, con la que se inaugura una nueva etapa caracterizada por los debates ideológicos sobre la mezcla racial. La oficina del censo desempeña de hecho un papel muy importante a la hora de definir las tres categorías raciales que hemos visto reflejadas en la descripción de nuestros niños: blancos, negros y mulatos. Estos dos últimos grupos a su vez podían subdividirse en población libre o población esclava. Es cierto que por sí mismos los censos no crean un orden racial, pero sí que reflejan el lenguaje oficial y una taxonomía en la que quedaban representadas las aspiraciones, miedos y preocupaciones de las autoridades y de la sociedad en general, y naturalmente podían funcionar como mecanismo de control y exclusión racial. Por tanto, considero que una fuente primaria como el censo de 1860, que de hecho se publica tras el estallido de la guerra, nos permitirá acercarnos a la ideología racial institucional y las percepciones sobre la cuestión racial que nos ayudarán a entender correctamente la imagen. En esta tabla del censo de 1850 organizada por ciudades, veis como las dos categorías jurídicas, personas libres de color y esclavos, están a su vez subdivididas en negros y mulatos. Por lo tanto, no existe una correspondencia exacta entre estatus jurídico y categorización racial. La lectura del censo, que es un documento cuya referencia tenéis en la sección de fuentes y bibliografías, es muy interesante. Es un documento que está completamente imbuido del pensamiento reformista, moralizante y racializado o racialista de la época. La introducción del censo cita de hecho la obra de este señor que tenemos a la derecha, un filántropo y reformador social llamado Charles Lawrence Brace, y se llega a establecer un vínculo directo entre la corrupción de la moral y la mezcla de las razas. El texto, que es muy representativo del clima de la época, establece que la extinción de la esclavitud, al ampliar el campo del trabajo y la emprendeduría de los blancos, tenderá a reducir la tasa de crecimiento de la raza negra, mientras que su difusión conducirá a una mezcla más rápida, cuya tendencia a juzgar por el pasado resultará en su perjuicio físico sin que se vea acompañada de ninguna mejora moral.
Este párrafo me pareció muy interesante porque vincula directamente la perpetuación del sistema esclavista con la difusión de una mayor mezcla racial. Por tanto, en la antesala de la Guerra Civil podemos ver cómo la sociedad norteamericana se guiaba por criterios de índole moralista y claramente racializada o abiertamente racista en su concepción del orden y la jerarquía social. Y para aquellos que estéis interesados podéis leer íntegramente este texto que a mí también me ha parecido muy interesante. Sabemos que a lo largo de la historia del país, la adscripción racial de los individuos ha sido una cuestión tremendamente compleja, de hecho mucho más que la determinación de su estatus jurídico, que se guiaba por un principio muy claro, que era el hijo de una esclava es esclavo. Hemos visto cómo entre la adscripción racial de los individuos y su estatus jurídico no siempre existía una conexión directa. Y es esta indeterminación la que va a servir de base para la campaña que nos ocupa. Si queremos vislumbrar cómo funcionaban las dificultades asociadas a determinar la pertenencia de un individuo a una categoría racial demográfica concreta, podemos volver a la manera en la que el censo de 1860 busca clarificar cómo va a clasificar a los inmigrantes europeos, particularmente a aquellos que venían de zonas pobres del sur de Europa, como Sicilia, que podéis imaginar que eran un poquito más oscuros. Bien, el censo resuelve la cuestión reconociendo la importancia de la inmigración europea y alabando su verdadero patriotismo por su tierra de acogida. Muy interesante este punto. En el periodo prebélico, la ambigüedad racial y la posibilidad de pasar como blancos ofrecía a los esclavos que tenían la tez más clara, obviamente, la oportunidad de escapar no tanto de su negritud, sino de la esclavitud. En la América antebellum, del periodo antebellum, que estaba caracterizada por un crecimiento demográfico muy acelerado, con la llegada de inmigrantes europeos, la industrialización, la expansión territorial hacia el oeste, la blanquitud, de hecho, llegó a funcionar como una especie de manto protector. ¿Por qué? Porque acompañada, una piel clara, acompañada pues, del vestido adecuado, de una cadencia apropiada del discurso, de un comportamiento correcto, toda esta ambigüedad racial, nos explica Alison Hobbs en un libro interesantísimo, permitía a mucha gente enmascarar su estatus de esclavo y ofrecía estrategias efectivas para la huida. Como podemos imaginar, la inclusión de una persona en la categoría de blanca afectaba considerablemente a su posición social y en ausencia de documentos que certificaran su condición y estatus, la blanquitud ofrecía a muchos esclavos y exesclavos un pequeño resquicio para acceder a un estatus social más privilegiado mediante prácticas como el passing. Lo cierto es que en los tribunales sabemos que hay muchos casos que se dirimen de gente que parecía blanca, que decía ser blanca y libre, y decía, no, no, pero yo no puedo ser esclavo, no me ve usted que yo soy blanca. Pues en la primera mitad del siglo XIX está bastante plagada de estos casos. Por último, aunque si bien es cierto que los blancos nunca perdieron su posición privilegiada en la pirámide social, la guerra civil ahondó en las dudas sobre las fronteras raciales ante un futuro demográfico que se presentaba muy incierto. Esta coexistencia entre indeterminación y jerarquización racial afectaba directamente a cómo se concebían las relaciones sociales y familiares. De hecho, los matrimonios interraciales y las relaciones interraciales habían estado criminalizados desde época colonial. Por ejemplo, en Massachusetts, ante la dificultad de decidir quién era un no negro, se habían aprobado leyes muy estrictas contra la mezcla racial, que era una cosa vista pues, como una desgracia. Y en general, los descendientes de las relaciones mixtas eran percibidos, y así se reflejaba en muchas legislaciones coloniales, como una mezcla abominable. Pero sería un error interpretar esto como una preocupación exclusiva de la época colonial. La esclavitud y la construcción de un imaginario racial colectivo fueron dos sistemas que fueron creciendo, reforzándose e institucionalizándose a la par.
En el periodo prebélico, particularmente tras la prohibición permanente del comercio transatlántico, los estados del sur promueven activamente la llamada regla de la gota de sangre como vía para ampliar su población esclava. Además, teniendo en cuenta, si recordáis anteriormente, que en el mercado los esclavos de tez más blanca proporcionaban más ingresos. Esta incertidumbre sobre las fronteras raciales y las percepciones y estereotipos sobre la sexualidad entre amos y esclavos se convirtieron en una importante arma propagandística durante la Guerra Civil. He elegido para esta diapositiva la ilustración del matrimonio Loving de Virginia para que veamos que de hecho la prohibición de los matrimonios interraciales no fue declarada anticonstitucional en Estados Unidos hasta el año 1967, cuando el Tribunal Supremo falla a favor de los Loving y declara inconstitucional la ley de Virginia por atentar contra la 14ª enmienda. A medida que el sistema esclavista en los estados del sur se va endureciendo y consolidando durante la primera mitad del siglo XIX y que la presencia de negros libres y mulatos atraídos por la industrialización del norte va aumentando, todos estos miedos se intensifican en la sociedad norteamericana y de hecho se hicieron mucho más pronunciados a partir de la Proclamación de Emancipación de 1863. Se crea entonces un imaginario muy complejo donde lo racial y lo sexual quedan íntimamente unidos. A la derecha tenéis una imagen del editorial de Harper's Weekly, que hemos comentado al principio, donde se presenta a los lectores norteños muchos de los estereotipos asociados a la desbocada sexualidad sureña. La blanquitud de los niños, que son descritos como descendientes de padres blancos a través de 2 o 3 generaciones, es descrita como el producto visible de la terrible lógica del sistema que los condena, y aquí utiliza un lenguaje durísimo, a llevar una vida de cerdos. El editorial hace burla también de la caballerosidad sureña y apela a los vínculos familiares de los niños con sus propietarios, que son sus padres, para denunciar la inmoralidad de un sistema donde estos caballeros, entre comillas, venden a sus propios hijos y seducen a las más desamparadas y solitarias mujeres. Sobrevolando la narrativa veréis que para un lector de la época se esconde ese fantasma de la violencia sexual y la mezcla racial que hemos venido comentando. Pasamos a comentar el cuarto aspecto de este segundo bloque. Para contextualizar este tema, he querido volver a referirme al ejemplar de Harper's Weekly, donde se promociona la campaña de fotografías abolicionistas de los niños esclavos, y esto que veis aquí es la página de las 2 páginas de anuncios comerciales. Merece mucho la pena fijarse en la cantidad de productos patrióticos que se anuncian en esta página. Por ejemplo, aquí tenemos medallas de la Unión y aquí tenemos una baraja de cartas, por ejemplo. Pues bien, esto tiene una explicación sencilla, y es que la guerra civil ofrecía a los norteamericanos muchísimas oportunidades de demostrar sus sentimientos patrióticos en el contexto de una cultura comercial que estaba en plena expansión y cuyo desarrollo iba unido a la explosión de nuevos medios impresos y nuevas tecnologías de reproducción, como por ejemplo fotografías, grabados, libros de partituras, productos de papelería, barajas de cartas, etc. La adquisición de este tipo de productos patrióticos permitía a los ciudadanos reflejar su compromiso con sus respectivas causas, en este caso con la causa unionista. Uno de los medios que gozó de mayor popularidad fueron las tarjetas de visita, que es el medio que hemos elegido para nuestra presentación. De tamaño reducido, de unos 10 por 6 centímetros, los estudios fotográficos muy pronto se adaptaron a este medio para vender retratos de los héroes de guerra e incluso de soldados desconocidos. Además de que eran de pequeño tamaño y coleccionables, eran un medio muy adaptable a las circunstancias. Con la emancipación se populariza la distribución de cartas de visita, de tarjetas de visita, con fotografías de los regimientos de exesclavos emancipados, reforzándose así el mensaje del unionismo con el fin de denunciar la esclavitud y fomentando entre los consumidores que podían comprar, coleccionar o intercambiar las tarjetas en un medio para expresar su devoción a las tropas y articular así un sentimiento patriótico. Esta nueva cultura comercial se expresó también
en algo que seguro que nos suena, que es la comodificación de la bandera de la Unión como un producto comercial por derecho propio. La bandera durante la Guerra Civil se convirtió en un objeto muy poderoso, con una gran carga simbólica que era capaz de producir y transmitir un potente sentimiento patriótico. A medida que la guerra iba avanzando, la demanda comercial de banderas, que se fabricaban por todas partes en diferentes medidas y calidades, fue creciendo a lo largo y ancho de la Unión, y la exhibición de los colores de la Unión, rojo, blanco y azul, en público, se convirtió en un símbolo de emoción y compromiso patriótico. Incluso he llegado a leer algunas referencias pues, de, sobre todo, mujeres comprometidas con la causa unionista, que iban regañando a los vecinos o vecinas y diciéndole, hoy no ha sacado usted la bandera, ¿eh? En fin, bueno, el resultado de todo esto fue la consolidación de un sentimiento patriótico y nacional muy fuerte, que vinculaba a los habitantes de la Unión, según Cohen, en una comunidad de sentimientos y un pueblo cuyos vínculos entre sí y con la idea compartida de la nación sostendría la Unión a través de toda la guerra. Entramos ahora de lleno en la descripción del momento histórico de la imagen que nos ocupa. Sabemos que durante la década de 1850 a 1860 las luchas territoriales por el control político y la expansión de la esclavitud alcanzaron el centro del debate y que el antagonismo entre los estados libres y esclavos se dirimió en dos terrenos, el político y el judicial. En el terreno político asistimos a la proclamación, a la aprobación de dos leyes muy importantes. La Ley de Esclavos Fugitivos de 1850, que forma parte del Gran Compromiso de 1850, que exigía que todos los esclavos fueran devueltos a sus amos y que tanto las autoridades como los ciudadanos de los estados libres colaboraran en la devolución, y la Ley de Kansas-Nebraska, que determinaba que en la expansión territorial hacia el oeste cada territorio podría dirimir la cuestión de si era o no un estado esclavista por medio de la soberanía popular. Estas dos leyes fueron fundamentales para la formación de un nuevo partido político que, concentrado en el norte y sin representación a escala nacional, marcaría el futuro del país, el Partido Republicano. En el ámbito judicial tenemos el caso Dred Scott. En palabras de Erika Pani, para la mayoría de los abolicionistas la esclavitud era un pecado nacional contrario a la ley divina, que debía ser extirpado con violencia si era necesario. En cambio, la gran mayoría de estadounidenses no tenía tan claro, no estaba tan convencida de que el gobierno federal pudiera hacer algo para interferir con la esclavitud. La decisión de 1856 es clave. Cuando el Tribunal Supremo emite su veredicto del caso Dred Scott relativo a la cuestión del estatus de la esclavitud en una federación expansiva. El tribunal concluye que los padres fundadores de la nación en ningún momento habían pretendido que los negros, libres o esclavos, fueran reconocidos como ciudadanos. Y de hecho, al negarse a tener jurisdicción sobre el caso y negar el derecho a la libertad del demandante, que tenemos retratado a la derecha, la decisión lo que hace es excluir permanentemente a la población afroamericana de la comunidad política y clausura además, según Pani, cualquier posibilidad de regular la propiedad esclava a nivel federal. Hemos llegado a un momento clave. Por un lado, a lo largo de la década de 1840, el movimiento abolicionista había adquirido una relevancia cada vez mayor, que venía acompañada de un uso creciente de argumentos de inspiración constitucionalista. Esta reinterpretación del abolicionismo en clave constitucional había permitido al movimiento ampliar su círculo de acción y plantear la eliminación del sistema esclavista como parte de una reforma institucional desde dentro del propio sistema. Pues bien, en 1856 la plataforma republicana adopta la garantía de libertad prometida en los documentos fundacionales, como la Declaración de Independencia, como elemento central de la identidad del partido y se compromete con el combate contra la expansión territorial de la esclavitud. La defensa activa del Partido Republicano de la libertad de conciencia y prensa o la garantía de libertad como derecho de nacimiento lo convierten en la gran esperanza política del movimiento abolicionista. Es cierto que oficialmente el partido no era favorable a la emancipación inmediata,
Pero los republicanos sí que captan la frustración de los ciudadanos del norte con la esclavitud y consigue atraerse las simpatías de abolicionistas moderados. Uno de estos abolicionistas es Nathaniel Banks, un abolicionista de Massachusetts que fue elegido portavoz del Congreso en 1856 y que un hecho que cimentó todavía más la alianza entre abolicionistas y republicanos. Con las elecciones de 1860, los valores y la causa abolicionista se convierten por primera vez en un elemento clave para el futuro de la nación, al concurrir el Partido Republicano con su candidato, Abraham Lincoln, que tenemos a la izquierda, al frente como la primera plataforma electoral abiertamente antiesclavista. Lincoln no recibió ni un solo voto electoral en los estados del sur. Pero fue finalmente elegido y su elección como presidente llevó a varios estados esclavistas a declarar su independencia de la Unión y al estallido de la guerra. En 1862, la Armada de la Unión conquista la ciudad de Nueva Orleans, que era la ciudad más importante y poblada de la Confederación. Esta pérdida tuvo un gran impacto en el curso de la guerra debido a la importancia que tenía para el control de la navegación del Mississippi, como vemos aquí, y la distribución de suministros hacia los estados confederados. Inicialmente, el mando de la ciudad para el mando de la ciudad fue designado el general Butler, un demócrata del sur que apoyaba la causa de la Unión. Este señor de aquí es David Farragut. El 1 de enero de 1863, Lincoln había firmado la Declaración de Emancipación, que era aplicable a los esclavos de los territorios que se habían rebelado contra la Unión. Es cierto que el efecto inicial de esta declaración fue muy limitado, pero la emancipación sí inauguró un periodo de experimentación en el que, en pleno esfuerzo bélico, las autoridades unionistas en las zonas que iba ocupando pusieron en práctica las primeras medidas y programas con las que se inauguraba el periodo que se dio a llamar de la Reconstrucción y que duraría hasta 1877. En la imagen vemos a un personaje del que ya hemos hablado, Nathaniel Banks, abolicionista convencido, portavoz del Congreso en el 56 y nombrado por Lincoln general del Departamento del Golfo como sucesión de Butler en el año 63. Pues bien, este señor es fundamental para la interpretación de nuestra imagen. Con anterioridad a la llegada del ejército de la Unión, en Luisiana no existían escuelas para niños negros. Los hijos de las pocas familias negras libres que vivían en el estado o bien se educaban en el extranjero o bien se educaban en el norte. Y muy ocasionalmente podían recurrir a su blanquitud, la claridad de piel, para escolarizarse mediante el passing social. Esto lo sabemos gracias a un informe de la Junta de Educación encargado por el propio Banks, que tiene una importancia central en esta historia. La primera escuela para niños negros fue fundada por iniciativa de Philip Bacon, un soldado abolicionista de la Unión que está en Nueva Orleans y también muy importante en esta historia. La campaña en Harper's Weekly, de la que nuestra fotografía forma parte, contó por tanto con la colaboración activa de las autoridades militares de la Unión. Los niños que aparecen en esa campaña habían sido cuidadosamente seleccionados de entre más de 1.500 niños ya escolarizados en las primeras escuelas establecidas por el Ejército de la Unión en la ciudad, y de hecho fueron acompañados en la expedición a Filadelfia y Nueva York por un coronel del ejército, George Hanks, y por el propio Philip Bacon. Por tanto, la gira de los niños y la campaña en prensa formaba parte de un plan concertado y dirigido por el Ejército de la Unión para el establecimiento de escuelas y la contratación de maestros ya dentro de un marco regulado. Esto podemos conocerlo a través del informe de la Junta de Educación para Personas Emancipadas del Departamento del Golfo que tenéis en la bibliografía y que os reproduzco en parte a la derecha. Este nuevo sistema escolar fomentaba la contratación de profesorado local, mayoritariamente mujeres sureñas. Es muy curioso leerlo, porque se tenía la esperanza de que estas mujeres del sur, que conocían tanto a los niños como a sus vecinos, ayudaran a combatir los prejuicios de sus amigos contra la educación de los negros.
La lectura de este informe permite apreciar hasta qué punto la intervención del ejército y de los oficiales abolicionistas impactó en el desarrollo de las primeras iniciativas educativas durante esta fase inicial de la reconstrucción. También he querido detenerme en tres puntos muy interesantes que quedan reflejados en el informe. El primero es que en este sistema escolar el inglés se establece como lengua vehicular exclusiva. No podemos olvidar que en Luisiana mucha gente hablaba francés. ¿Por qué? Porque las autoridades unionistas consideraban que, y cito textualmente, unidos por el fuerte vínculo de una lengua común, los niños nunca albergarán la sutil enemistad contra la unidad nacional que se esconde tras la diversidad del habla. El segundo punto que me parece muy interesante es cómo la educación en este informe se concibe como uno de los pilares centrales para la reconstrucción de la sociedad, comenzando por el hogar. Y cito de nuevo, la influencia beneficiosa de estas escuelas no se limita a los alumnos. Los niños pasarán de la escuela a sus hogares como educadores. Uno de los resultados inmediatos y visibles será el aumento del respeto familiar, la promoción de la limpieza y el ahorro y en general y en el mismo grado todos los mismos efectos positivos que influencias similares han tenido sobre las poblaciones de otras razas. Se entronca así con el espíritu civilizador y moralista que caracterizó la etapa de la reconstrucción. Y bueno, aunque estas son las escuelas que se buscaba financiar con la campaña de la que forma parte nuestra fotografía. Lo cierto es que, aunque inicialmente el sistema debió operar gracias a un impuesto especial, hubo muchas dificultades para obtener financiación federal y además había muchas dificultades por la violencia extrema que se ejercía contra las escuelas y el profesorado y que, por ejemplo, imposibilitaban, aquí lo tenéis a la derecha, algo tan sencillo como encontrar alojamiento para los maestros, especialmente en las zonas rurales. Este programa educativo fue finalmente suspendido en 1865, en enero, y cerró con más de $80.000 de pérdidas. Ya tenemos todas nuestras claves interpretativas que nos van a ayudar a entender realmente cómo podía leerse esta imagen, cómo podía acercarse y qué impacto tenía esta imagen sobre un lector de la época. Uno de los objetivos de esta presentación ha sido el de enfatizar cómo esta imagen no debe leerse de forma aislada, sino en constante diálogo con otros textos e imágenes que conforman la totalidad del contexto de producción, reproducción y consumo. Además, las claves interpretativas que hemos ido ofreciendo en los bloques anteriores son las que nos permiten abordar la interpretación de los múltiples significados que contiene esta imagen. Comenzaremos por la cuestión central de los medios utilizados. La elección del medio y el formato de reproducción son fundamentales para entender la función propagandística de esta fotografía. La imagen forma parte de un dispositivo de propaganda con múltiples niveles de lectura, que hace uso de las nuevas tecnologías de comunicación y reproducción, la prensa, la fotografía, el retrato, en el contexto de una sociedad que se industrializa y comercializa a pasos agigantados. Antes de la invención de la fotografía, el movimiento abolicionista ya había recurrido a las narrativas de esclavos en primera persona para documentar la violencia del sistema. Pero la aparición de la fotografía permitía por primera vez visualizar los efectos de la esclavitud. Así, la noción o percepción de realidad que introducía la fotografía proporcionaba al espectador nuevas formas de imaginar estos excesos. En este sentido, la fotografía que he seleccionado es un documento plenamente comercial y también plenamente moderno, ya que adopta un medio de expresión y un lenguaje visual plenamente reconocibles en muchos hogares de clase media del norte a quienes se dirige el mensaje. Aquí simplemente he querido plantear un pequeño juego con una imagen publicitaria que me salió el otro día en un vídeo de YouTube para contrastar hasta qué punto esta campaña y esta fotografía puede considerarse precursora de las campañas de las organizaciones no gubernamentales de la actualidad y remarca el carácter ya plenamente moderno de la guerra civil norteamericana.
Al presentar esta imagen de tres niños que se nos presentan como niños esclavos, la campaña se centra en la denuncia de la brutalidad del sistema esclavista y de la inmoralidad sureña. Si recordáis, el anuncio de esta campaña en la prensa establecía un orden de presentación orientado a crear cierto sentido de la anticipación en el lector. Por un lado teníamos el editorial, que en un tono enardecido denunciaba la hipocresía y la cobardía del sur, seguido de una descripción muy detallada de los niños en la carta al editor, donde se enfatizaba su blanquitud y se nos ofrecía una descripción muy emotiva de sus circunstancias de vida y su estatus de víctima. Todo esto tenía un doble propósito. Por un lado, lo que se buscaba era resaltar el carácter de víctimas de niños que habían sido literalmente engendrados por el sistema esclavista. Y por otro, se buscaba apelar a la compasión del receptor del mensaje, entre los que, sin lugar a dudas, habría muchas mujeres implicadas en la causa abolicionista y en la movilización patriótica. Y se pretendía movilizar sus simpatías para que adquirieran un producto que yo he denominado solidario comercial. Para ello, la campaña recurre a imágenes largamente consolidadas en el imaginario del norte, que ya estaba muy acostumbrado a leer sobre mercados de esclavos, la vida en las cabañas o los excesos de la sexualidad sureña. Uno de los elementos centrales, o quizás el elemento central de la imagen, es también la presencia de la bandera. No se nos puede escapar el profundo simbolismo de la bandera que envuelve y arropa los cuerpos de los niños, apelando al fuerte sentimiento patriótico que había despertado la conflagración y que sin duda contribuye a reforzar el mensaje patriótico civilizador de la campaña. Es una bandera que cubre y, como nos recuerda el texto que tenemos aquí, también protege. En realidad no podemos saber quiénes compraron estas tarjetas, pero sí se puede intuir que su adquisición y posible exhibición, como, ay, mira, qué tarjeta me he comprado, se percibiría como una manera de apoyar el esfuerzo bélico y de ser un buen patriota, y también como tendría una carga humanitarista, algo que tanto el movimiento abolicionista como los unionistas supieron aprovechar a su favor. De todas las imágenes que componen el lote de fotografías de la campaña, luego hay fotografías de los niños, cada uno individuales, cubiertos con la bandera. Las fotografías de la bandera son sin duda las que tienen mayor carga propagandística. En el reverso de las tarjetas se recordaba a los lectores que la recaudación por la compra, por la adquisición de la tarjeta, iría destinada a la construcción de escuelas para niños emancipados. Este foco en la educación y la alfabetización de los niños debe interpretarse en un sentido múltiple. Por un lado, la campaña recoge el testigo de la centralidad que la educación había tenido para el activismo abolicionista. Por otro lado, también se busca despejar cualquier posible duda y prejuicio que el lector del norte tuviera ante esa presunta incapacidad de la población esclava para educarse e integrarse en la sociedad. Es por este motivo que los textos de promoción de la campaña vinculaban la inteligencia y la destreza escolar de los niños con su blanquitud, porque si recordáis los textos del principio, se enfatizaba ese carácter indistinguible de los niños de la foto de cualquier otro niño norteño de su edad. Así no solo se enfatizaban los beneficios inmediatos de la emancipación, sino que además indirectamente se estaba también justificando el esfuerzo bélico de una guerra que estaba dejando centenares de miles de muertos. Esta imagen representa un momento de transición muy importante y muy fugaz, donde estas iniciativas de escolarización correspondientes a la reconstrucción temprana sí ofrecían una posibilidad real de cambio social y político para esta población, esperanzas que después se verían truncadas en épocas posteriores. Pero además, creo que es muy importante resaltar que la campaña se inserta dentro del marco de la institucionalización de un discurso moral que buscaba combatir creencias heredadas sobre la capacidad de los afroamericanos para educarse. Esta imagen es, en el fondo, el producto de una visión de la educación vinculada a ese espíritu de reformismo social y humanitarismo incipiente, que están teñidos de una fuerte carga moralista y civilizadora, y que veía en la educación de los niños del sur un pilar muy importante para la construcción de esta nueva América. Considero que la fotografía recoge, por tanto,
una doble herencia. Por un lado, la larga herencia del abolicionismo como cruzada moral y por otro lado, la asociación con el espíritu reformista y filantrópico del abolicionismo blanco revestido de buenos sentimientos humanitaristas. Nos adentramos finalmente en la interpretación de la cuestión racial tan evidentemente visible en la fotografía, que quizás es el aspecto más complejo de todos los tratados. Desde el inicio de la Guerra Civil, el movimiento abolicionista había reconocido el potencial de estos niños esclavos blancos para fomentar el sentimiento antiesclavista en el norte. La elección de niños que fueran físicamente reconocibles como blancos, de aspecto dulce y frágil, aludía por una parte a los estereotipos que ya poblaban el imaginario norteño en relación con la esclavitud. La imagen de estos niños desprotegidos, salvados por la Unión, recubiertos por su bandera, remite a conceptos como la dulzura, la fragilidad, la delicadeza o la sumisión, atribuidas a la población esclava en este imaginario, al tiempo que se refería al estatus especial y el gran valor económico que los esclavos de tez clara podían alcanzar en el mercado. La existencia de esclavos blancos y la venta en mercados de esclavos en los mercados del sur había sido uno de los temas recurrentes en los periódicos y la literatura antiesclavista del norte. Si una fotografía representaba la realidad, la elección de estos niños para esta campaña daba forma al fantasma de la esclavización que amenazaba a todos los habitantes de los estados libres en un hipotético triunfo del sur. Así, la imagen no era únicamente un recordatorio de los males de la esclavitud en general, sino sobre todo de que las libertades amenazadas por los estados esclavistas eran ante todo las del hombre blanco. Los retratos de los niños invitaban al lector a sentir una mezcla de lo que Mitchell llama compasión, especulación, voyerismo e ira moral, al tiempo que se apelaba a los sentimientos y la ética victoriana de la emergente clase media del norte. Es por ello que en las restantes imágenes de la campaña, como esta que vemos aquí a la derecha, podemos ver a estos mismos niños vestidos como cualquier familia de clase media vestiría a sus propios hijos. Algunos estudios han señalado incluso que el efecto de estas fotografías en la audiencia se asemejaba a pedir a los espectadores del norte que contemplaran frente a frente la hipotética esclavitud de sus propios hijos. Sin embargo, sería un error interpretar esta imagen como un mero reflejo especular de estos son mis hijos. La visualización de la blanquitud esclavizada, que era posible solamente gracias al medio fotográfico y que constantemente se resalta en los textos de presentación como atractivo para atraer a los donantes, funcionaba también como un potente recurso visual que apelaba a los miedos y las ansiedades de la sociedad del norte transcurridos apenas unos meses desde la emancipación. A través del análisis de las categorías raciales del censo de 1860, que es el más cercano al momento de producción de las tarjetas, nos hemos acercado a la complejidad de la redefinición de jerarquías raciales en la América del momento. La combinación de la blanquitud, un criterio racial de definición muy imprecisa, con el de la esclavitud de los niños, que es un criterio jurídico, los organizadores de la campaña podían recrear una imagen reconocible para los lectores, pero también muy chocante y desconcertante. Así, la blanquitud de estos niños funcionaba como un recordatorio de los peligros de la transgresión racial en una sociedad, la norteña, que, sin ser partidaria de la esclavitud, tampoco era partidaria de la igualdad. Para un lector del norte, que podía ser simultáneamente abolicionista y al mismo tiempo firme partidario de una visión fuertemente racializada y jerarquizada del orden social, la existencia de estos esclavos blancos constituía una representación muy ambigua y problemática, puesto que la blanquitud ocultaba al espectador, pero también le invitaba a imaginar tanto la ascendencia de los niños como la transgresión sexual que los había producido. En conclusión, no cabe duda de que nos hallamos ante una imagen de fuerte carga propagandística que buscaba apelar a los sentimientos del ciudadano del norte y movilizar sus simpatías para la causa de la Unión en la época inmediatamente posterior a la proclamación de emancipación. Esta carga propagandística se evidencia en la apelación a aspectos emotivos, la representación y manipulación de la bandera como símbolo y el fomento de la lealtad a una doble causa bélico-humanitarista. La lealtad a la Unión, por un lado, y el apoyo a los incipientes programas educativos de la reconstrucción temprana, por otro.
Todo ello se consigue apelando a la imaginación del lector-espectador. Nuestra fotografía condensa el dilema al que en pocos meses habría de enfrentarse un país en reconstrucción. Si una fotografía no permitía detectar ningún rastro de sangre africana, ¿qué significaba exactamente ser blanco ahora que la esclavitud había dejado de existir, como nos recuerda Mitchell? La fotografía jugaba quizás inconscientemente con los miedos del espectador. La blanquitud de los niños, corporización visible de la transgresión sexual y los excesos del sistema esclavista, ponía al espectador frente a frente con la incertidumbre de una nueva América enfrentada a la decisión de qué lugar social deberían ocupar estos nuevos hijos de la Unión en la América del futuro. Este es, en última instancia, el dilema moral al que se enfrentaba el lector consumidor. ¿Estaría la nueva Unión que emergiera de las ruinas de la guerra dispuesta a cumplir la promesa enunciada en el texto de la tarjeta de proteger y arropar a sus hijos recién liberados? Solo el tiempo daría respuesta al interrogante que nos plantea esta imagen, no sin enormes dosis de violencia, sufrimiento y conflicto social. Hemos llegado al final de la presentación y quiero agradeceros a todos vuestra atención. Soy consciente de que es una presentación un poco larga y de que además la presencia de tanto texto en el cuerpo de las diapositivas puede haberos resultado un poco molesta. Os pido disculpas, pero para mí personalmente es mucho más sencillo poder seguir el hilo de la presentación con este formato. Os agradezco mucho vuestra paciencia. Respecto a lo que este trabajo me ha aportado, debo decir que yo este era un tema que desconocía por completo antes de comenzar la investigación. Siempre me había interesado mucho la cuestión del passing racial y había leído y visto muchas películas del siglo XX de Hollywood sobre este tema, pero estas fotografías en concreto las desconocía, así que me han aportado muchísima luz y me han ayudado a entender un poco mejor y a comprender la enorme complejidad que la cuestión racial tiene en la historia del país. Por otro lado, metodológicamente también me he obligado a trabajar interrelacionando las imágenes con los textos y contextos en las que se produjeron. Esto me ha ayudado todavía más a entender que cuando nos topamos con una imagen o con una fuente determinada, no podemos interpretarla de forma aislada, sino que debemos siempre interpretarla en el contexto en el que se produce y relacionarla con otro tipo de fuentes, con sus precedentes, contexto anterior, etcétera, etcétera. Luego, metodológicamente, esta APEC me ha aportado mucho. También me ha ayudado a reflexionar sobre el valor de la propaganda y cosas que ahora damos por sentadas o que entendemos como muy modernas, como las campañas de prensa, las ONGs, el humanitarismo, etcétera, pues me ha parecido muy interesante verlas reflejadas ya en una guerra de hace más de 170 y pico años. Me ha parecido un aspecto muy interesante. Por último, espero que la presentación os haya ayudado tanto como a mí a comprender la interrelación de cuestiones aparentemente inicialmente no conectadas entre sí bajo el paraguas de la esclavitud, como eran pues las que hemos tratado de la educación, el patriotismo, la jerarquización racial, etcétera, y que creo que quedaban englobadas todas y condensadas en esta imagen. Os agradezco mucho vuestra atención y espero que bueno, podamos seguir compartiendo conocimiento en la asignatura. Muchísimas gracias a todos.